Señoras y señores, seguimos aquí en Noticias Generación News. Este es el gallinero. Capitana, cuéntame, ¿qué tenemos ahora? Ay, pues tú sabes que yo llegué hoy, como ya te dije antes del break comercial, es que yo tengo una invitada especial hoy con nosotros y es una candidata. Tiene que ser en Spanglish. Claro, pero estoy hablando primero en español. Es una candidata que tenemos con nosotros hoy. So I want to welcome here Olga Pappas, that she's running right now, right, for judge of the Florida 9th Circuit Court. Está corriendo para jueza del circuito, el 9º circuito en el estado de la Florida. Hi, Faye, thank you for being with us today. Gracias por estar con nosotros. Gracias, thank you for having me, and I've been enjoying the show. Dice que ha estado disfrutando el programa. As you can see, the show must go on. We laugh, we have fun. Sometimes it's serious topic, ¿verdad? A veces tenemos que tocar temas serios, otras veces nos divertimos, pero eso es parte del show. Bueno, ¿sabes qué? Estamos contentos de que ella esté aquí. ¿Por qué la gente aquí elige los jueces? ¿No se supone que los jueces los nombren los gobernantes o los presidentes, Cristina? So, Pappas, Ray is asking, why should people vote for judges? It's not something that it should be nominated, right, for governor or for someone else. And why the community, why the people? Because this way the community gets to choose who gets to decide the most important issues in their lives directly. Mira qué importante lo que está diciendo, que de esa manera el pueblo, la comunidad, la gente puede decidir quién va a tomar las decisiones que les van a afectar a ellos directamente si en algún momento tienen que ir a la corte. Mira lo que dice aquí Papa es muy bonita. Mire, esto es una... Arturo Martínez is saying that Papa is beautiful. Pero, pero una carrera para juez, coja la cosa seria ahí. Sí, you need to be serious. She's running for judge, so we need to be serious right now. Thank you. Bueno, Papa, usted es una mujer joven y hay gente que dice, ¿podemos nombrar una persona tan joven para juez? So, Pappas, you are a woman, a young woman. Why should people think that you will be a good candidate if you're so young? Well, I'm not that young, but I'd like to thank my ring light right now. I've been a trial attorney for more than 10 years. I've handled thousands of cases in state and federal courts, and I'm also from this community. So, ella está diciendo que ella es de esta misma comunidad, ¿verdad? De lo que es Osceola y Orange, los condados de Osceola y Orange. Dice que no es tan joven como parece, lleva ya más de 10 años litigando y ha tenido miles de casos ya, ha trabajado. Así es que dice que no es tan joven. Eso es bueno, fíjate, y sería, ya que ella dice que tiene todos estos años como juez, ¿cuál sería el caso más difícil que ella le ha tocado hacer como abogada? In your career, what has been the worst or most difficult case in your career? Well, I'd have to say, first, I sue insurance companies and corporations, number one. Oh, wow. Ella demanda compañías de seguro. And I represented the family of a retired police officer, and I sued United Healthcare, which is a multi-trillion-dollar corporation. Wow, ella defendió, ¿verdad? En uno de sus casos, ella defendió una persona policía. That's right. It was a police officer, right? Police officer. Yeah, un policía, y la demanda fue contra United Healthcare, que como sabemos United Healthcare es una compañía de seguro multimillonaria, o sea, muy grande. And the police officer had a medical condition that she could only stay alive by taking one type of medication. Wow, esta policía, ¿verdad? Una mujer, ella tenía una enfermedad y solamente podía salvar su vida tomándose una medicina en particular. And to save money, United Healthcare decided to stop covering her medication. Y para ahorrarse dinero, la gente de United Healthcare decidió parar de darle el medicamento, de cubrirle el medicamento, por ahorrarse el dinero. And this is what I do. I represent real people in our community to give them a chance to, in this case, stay alive. So, ella lo que dice es que ella representa a la gente de nuestra comunidad y como en este caso, para mantenerlos con vida.
Qué importante. So I ended up taking a case that many other law firms did not take, which is typical. These are the kinds of cases that I take. And over 5 years, I led the fight to sue United Healthcare to force them to pay for her medication because she had a contract. They breached their contract by deciding she was too expensive to keep alive. Wow, ella está diciendo, ella cogió este caso después de muchos abogados oficiales de abogados decidieron no cogerlo porque era una demanda grande contra una compañía muy grande. Ella decide cogerlo, estuvo 5 años peleando por eso porque a pesar de que la paciente tenía un contrato, lo que fue United Healthcare decidió romper el contrato simplemente porque entendía que ella como paciente le salía muy caro al seguro. Yes, and you can look that case up. It's called Tara Vincent versus United Healthcare in the city of Orlando. Terry Vincent contra United Healthcare en la ciudad de Orlando. Pueden encontrar ese caso, está online, también lo pueden buscar. In the end, we reached a confidential settlement, so I can't talk about it exactly, but I can say she'll never have a problem paying for her medication again in her life, and she's still alive. So, dice que la paciente sigue viva, ella no puede dar, Pappas no puede dar los detalles, ¿verdad? Del acuerdo, al final llegaron a un acuerdo, no puede entrar en los detalles porque eso es confidencial, pero lo que sí puede decir es que finalmente se pudieron sentar, hablaron y que definitivamente ella está viva y que no ha tenido que volver a pagar por, ¿verdad? Los costos tan altos de medicina para su condición. Ahora yo me pregunto, después de una carrera exitosa como abogada, ¿por qué quiere meterse a juez? After having a successful career, why now you want to run for a judge? You know, great question. If you had asked me in February of 2020 if I'd be here today, I might have laughed. Dice que buena pregunta, que si ustedes le hubiesen preguntado esto en febrero del 2020, ella se hubiese reído. Sí. And to this day, God has blessed me. I love what I do. However, the pandemic hit our community. And I'm born and raised here. And I saw what our community went through. And we have a tremendous need in our courts. So I had a decision. I could either just focus on myself and one client by one client, or I could go where the need is, which is in our court system, and make greater change to protect our community moving forward. So, nos está diciendo Ray que ella, por ejemplo, ella tenía que tomar la decisión de si seguía atendiendo caso por caso o si simplemente iba directamente a la corte para atender más tiempo, porque ella sabe que durante la pandemia la comunidad se afectó y ella nació y fue criada en la ciudad de Orlando, por lo tanto le preocupa mucho la comunidad y es cuando ella tomó la decisión de tengo que ayudar de otra manera, en vez de ir uno a uno, quiero ayudar en grandes cantidades. Being a lawyer is great, but I've dealt with so many judges in so many courts. The most important person in that courtroom is the judge, because the judge holds the fate of my clients in their hands. And I'm running to make sure we have someone we can trust up there. Ella dice que ella se ha topado con muchísimos abogados, pero en el caso de jueces también, el juez es dentro de una corte, la persona más importante viene siendo el juez, porque al fin y al cabo la vida de la víctima está en manos del juez y ella corriendo para este puesto, ella lo que quiere garantizar es que por lo menos hay una persona ahí humana, ¿no? Y que va a poder tomar una buena decisión para mejorar la comunidad. And I never worked for Jeffrey Epstein, so you don't have to worry about that. Jamás trabajo para Jeffrey Epstein, así que no hay que preocuparse por eso. Esa era mi próxima pregunta. That was his next question. Pero mire, le pregunto a ella. Hay un juez actualmente allí y ella está decidiendo entrar a esa posición que ocupa un juez. ¿Qué es lo que ella ve o no ve o algo falta como para ella entrar? So right now in that seat that you're running for, there's someone in that seat right now. What do you see? What do you have? What do you think that you can provide to that seat specifically that will be beneficial for the community? Está proveyendo ahora? That it's not, that no one is given out today. Okay, so the judge in the seat is retiring. So this is an open seat, yeah. Okay. So es una silla porque el juez que está ahora mismo en esa silla se está retirando.
Okay. So está corriendo ahí, perfecto. I have a question. Yo tengo una pregunta. Fuiste nacida y criada aquí, como mencionaste. You were born and raised in here, as you just mentioned. Your family, your last name is Pappas. Where's your family from? So my family is from Greece, but my great grandmother's side is Bolaños. That's the Olga. It's from Spain. Okay, so mira, es de Grecia, pero antecedentes a ella, ¿verdad? Gente de sus abuelos y más atrás son de España, pues de ahí viene el Olga. Mira, interesante. So, do you relate with the Hispanic community? ¿Tú te relacionas, te identificas con la comunidad latina? Oh, very much. I mean, you know, I'm a first generation American, and I've grown up with a life that so many in Central Florida can relate to, of living in both cultures. There frankly aren't Greek TV stations or much of a Greek population here. So my best friends growing up and still to this day have actually been part of our Puerto Rican and Hispanic diaspora, because again, I can relate to that experience. Mira, dice que se relaciona con los hispanos porque no hay muchos griegos, ¿verdad? En esta área, pero ella dice que obviamente ella creció y ella es la primera generación en su familia de americanos como tal. Así es que pues creció viendo toda esa cultura mezclada también y por eso se relaciona mucho con muchos latinos aquí. Yo tengo una pregunta. Rai's coming with a question. Oh, okay. Ay, Rai's, ¿Usted respira. sabe Do you know que los hispanos les gusta hacer reírse y hacer chistes? You know that the Hispanic people likes to laugh and make jokes. Yeah. ¿Y usted sabe qué significa su apellido en español? Do you know what your last name means in Spanish? It's the same it means in Greek, papas fritas. Es lo mismo que significa en griego, papas fritas. It's the same. I know. It could be worse, okay? Bacalao is the same word in Spanish and Greek. I could be feo con bacalao. It could be worse. Okay. Podría ser peor, dice. Que ya ella se lo toma y ella no se embrava, no se pone brava por eso. Tenemos una pregunta de alguien. We have a question from the audience. There's someone asking. Alguien está preguntando cuál es, ¿verdad? Si usted sabe la diferencia entre honestidad e integridad. Do you know the difference between honesty and integrity? Yes. So honesty is the simple matter of you tell the truth of the question that's asked. But honestidad es decir la verdad sobre una pregunta que se te hizo. But integrity is whether you will still tell the truth or do the right thing when no one is watching. Integridad es hacer lo correcto cuando nadie te está mirando. Buena. Yeah, that's a good answer. Hago una pregunta. Si yo de casualidad llego a esa corte. Okay, Rice is asking that if by any chance, if he goes to that court, to your courtroom. Y veo allí a Pappas con la toga y todas esas cosas. And he sees Papa with the gown and everything. Y me paro allí porque me dieron una multa de tránsito. He had a fine, a transit fine. ¿Está bien que yo le diga, hey, Papa, how are you? ¿O debo de quedarme callado? Is it okay for him to tell you, hey, Papa, how are you? Or should he stay quiet? Well, I'm going for circuit court, so he wouldn't see me. That would be in county court. But if he were to say hello, I'd say hi back and still make him pay the fine. Mira lo que dice, no la verías porque eso sería por esa multa sería en la corte del condado y ella va a estar en el 9º circuito, o sea que es diferente, pero igual si te ve te diría hola y si fuera el caso de que fuera por una multa de tránsito te diría hola, pero te haría pagar la multa. Ok, honesty. Ahí está. La pregunta que le hago, ¿qué tipo de crimen tengo que cometer yo para poder ir a la sala de circuito? What type of crime does he need to commit in order to go to your courtroom? Oh, bad ones. Los peores. Very bad ones. So I would be in felony, including cases involving the death penalty.
No. casos envueltos de la pena de muerte. Do you believe in death penalty? ¿Tú crees en la pena de muerte? Unfortunately, that's a great question and a really important one. But judicial canons, which are the rules for judges, they bar me from answering the question. But O sea que no Christina, puede. very good question. Dice que es una buena pregunta, pero no puede contestar porque obviamente como candidata a juez, y si fuese juez después, ella tampoco puede dar su opinión en cuanto a eso. Ok, pero pregunta, dígale que cuando gane me voy a despedir de ella porque no la voy a volver a ver. No voy a... He said that Pappas, once you win, Rai is going to say bye because he's not going to see you once again. Ok. Not in my courtroom. I hope not. Ella espera que no en su corte. Sure, jury duty. Mira, como jurado. I love to be a jury duty. I have been before and I love it. Eso es bueno, como Es jurado. como jurado. A mí me encanta ese jurado. Ahora, ¿qué cosas ella va a dejar de hacer que hace ahora que no puede hacer cuando sea juez? So what things you need to, once you win, what things you cannot do that you can do now as an attorney, and as a judge you cannot do it? So as a candidate, I have a taste because the same rules for judges, sitting judges, apply to candidates. So, las reglas para jueces aplican para candidatos. Así que actualmente está corriendo las leyes que le aplican como si fuera jueza, pero como candidata. So, for instance, no one can buy me even coffee anymore. I have to always pick up the check. Wow, o sea, nadie le puede comprar café. Ella siempre tiene que pagar la cuenta cuando ella esté presente. Wow, And so we cannot go to your office and, hey, I have here a cup of coffee you want. No puede. And you know, because it's like, you could think about why that rule exists. It's to prevent corruption. Even a cup of coffee. Sí, mira, dice que esa ley se hizo cuando miramos es más para prevenir lo que es la corrupción. Simplemente con una taza de café inclusive vas a prevenir corrupción. No la vamos a ver jamás y nunca en Matador comiéndose un churrasquito. So we will not see you never in Matador eating like a steak or anything like that. Oh, I will eat and drink plenty, but I always have to cover the check. I have to pay. So ella la vas a ver comiendo, pero ella siempre. So that means that if we see you in el Matador and we say, oh, there's Papa, maybe if there's a seat left, si vemos a Papa en un restaurante en Matador, por ejemplo, y hay una silla en su mesa, we can sit, we can eat, and then you will pay. Yeah. So, miren lo que ella está diciendo. Es como ella siempre tiene que pagar el cheque. Digo, bueno, pues si vamos al restaurante, vemos una silla libre en la mesa, nos sentamos, comemos, ella va a pagar y dice que sí. Yes, but I won't offer. I'll just take my check and quickly leave. Mira, no es que va a ofrecer, ella va a coger el ticket, va a pagar su recibito y se va. I will. I'll cover your coffee. I'll be okay. So, I won't get into that. Nosotros desde que la conocemos, ¿verdad? Para la audiencia, ella ha demostrado ser una persona muy sensible. De hecho, estamos bien agradecidos porque ella donó en Mochila de Amor y nos ayudó con las mochilas también. Ahora nos gustaría que ella hiciera un llamado a los votantes. So, since I'm just going to translate what Ray just said, that since we met you, we know about how nice you are, how a good person you are, and you supported us with Mochila de Amor. So we want to say thank you to you because you were part of that. And I need to tell you, she didn't give us money. She bought the book bags. She bought school supplies, and not the cheaper ones. It was the expensive ones. She bought a good ones for kids to have a good book bag for the whole school year. So thank you for that. So now it's your chance. We want to give you a chance to express yourself to the audience and tell them where they need to vote, or how they need to vote, whatever you want to tell them. And yes, so thank you both for having me. And with the backpacks, it was my pleasure. I'm here. Gracias a los dos por tenerme y fue un placer para mí lo de las mochilas. I'm here to tell you that early voting has started. You can vote for me now. O sea, que pueden salir ahora a votar porque ya empezaron las votaciones tempranas de las primarias. Pueden ya votar por ella, por Olga Pappas. There are nearly 50 early voting sites in Osceola and Orange County.
Hay 50 sitios diferentes para votar entre Osceola y Orange y el condado de Orange. Most of them are at our libraries. La mayoría están en las librerías. Okay. So you can go to your local library or go online to the Osceola Supervisors of Election or Orange for the complete list. Ok, usted puede ir a la biblioteca, a la librería más cercana, ¿verdad? Realmente es biblioteca, debo decir, perdónenme. Biblioteca más cercana pública de donde usted está, o puede ir online también y verificar a ver dónde le toca votar. So, and also, the election will be August 23rd, but voting has started, so don't delay. Go out. The polls are open from 7 a.m. to 7 p.m. at night. So, tiene desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche para ir a votar y está haciendo un llamado para que la gente salga a votar y tienen hasta el 23 de agosto para votar. And again, when deciding who to run for judge, look at the endorsements and who has endorsed them. Cuando busque para los candidatos a jueces, busque quiénes han sido los que han sido endosados y por quién han sido endosados. I'm proud to say that groups such as our Osceola firefighters and the Puerto Rican Bar Association have chosen me as the candidate they want to see as a judge. Miren, el bar, ¿verdad?, de Puerto Rico, de abogados de Puerto Rico, la endosó a ella, al igual que también, por ejemplo, los bomberos también la han endosado a ella y son a ella la que están pidiéndole a la gente que voten por ella. Así es que... I also have the endorsement of every single organization in Orange and Osceola County that represents real people like our classroom teachers associations and even our fraternal order of police. Again, the people of our community. Mira, dice que ella tiene el endoso en Orange y en Osceola de diferentes organizaciones que trabajan con la comunidad, ¿verdad? Como por ejemplo la Asociación de Maestros, la policía también, la Fraternidad de Policías también la han endosado. So again, I'd be honored to have your vote. You can vote now. Puede votar ahora y para ella es un honor que usted vote por ella. Muy bien. Thank you so much, Pappas, for being with us. Para cerrar, ella tendrá un mallete ahí que le dé contra la mesa. ¿Y cómo se dice mallete en inglés? Ay, ayuda, vamos, necesitamos a alguien que nos ayude rápido con eso. Eso es un hammer, un mallete ahí. Un mallete, mallet, hammer. So do you have one? No, I need one. That's why I'm running. I'll get one if I win. Dice que no tiene, pero que por eso que está corriendo para poder tener uno. Ok, perfecto, porque yo quiero decirle cuando ella gane, ella tiene que ser como la doctora Polo. Tiene que decirle que tiene que ser como la doctora Polo. Once you win, you need to be like la doctora Polo. Do you know la doctora Polo of Caso Cerrado? No. I'm not sure. Okay, so there was let me explain very quickly. There was a judge, a TV show, right? That it was with this Judge Polo. And then she always, you know her? Paula. Yes, I've seen her. That's so at the end, she was always with that thing. It's like, caso cerrado. Sí. Yes. Close, case closed. You know, and that wasn't an act. Those were real cases she had. Really? Real. You had to just sign a waiver and you could have your case. So dice que, mira, eran casos reales que tenías que solamente firmar una autorización y tenías un caso ahí. Pues entonces, ella dice, caso cerrado, la doctora. Así que le damos las gracias a la juez. ¿Le podemos decir juez o tiene Can we say already judge, Pappas? Thank you. And so long as we vote and we'll make it happen. Yes. Okay. Muy bien. Thank you, Pappas, for being with us. It was our honor for us to be with today with us. Thank you so much for that. And thank you for your support to Mochila de Amor. We really appreciate that. Thank you for doing that and supporting the community. You are both wonderful. I'll let you go, but thank you for your coverage on the news today as well. Thank you. Dice que muchísimas gracias también a nosotros. Ahí estaba, señoras y señores. La candidata, bueno, bye. Vamos a una pausa. Ay, venimos en breve, señoras y señores. Venimos en breve.